Es se podría decir un pasaje bíblico muy poderoso que habla de Jesús enseñando sobre la ira, sobre este mal que arropa al mundo. Nosotros sabemos que la ira es algo muy malo, porque desde el principio de la creación del hombre se manifestó inmediatamente la ira. Nosotros vemos de qué manera la ira se manifestó cuando Caín se ensaña contra su hermano, porque Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, que era más excelente, era mejor que la de Caín, y a Dios le agradó. Y es obvio que si usted tiene un hijo y le llevan dos regalos, dos hijos usted tiene y le llevan cada uno un regalo, el que le lleva el mejor regalo a usted, usted lo va a mirar con agrado, porque usted va a decir, wow, mi hijo se esforzó. Póngalo así, de esta manera, que ellos trabajan los dos y ganan dinero suficiente para costearse y también para darle un regalo a sus padres. Y que usted recibe de esos dos hijos, de cada uno un regalo. Pero hay uno que se esmera más que otro para darle un regalo a su padre. Eso deja de decir mucho. Cuando un hijo es bueno con su padre, le da lo mejor. Lo mejor. Y cuando un hijo es malo, pues ya usted sabe cómo es que le da a sus padres. Y aquí vemos que Caín lleva lo peor, pero Abel lleva lo mejor. Dice que Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. ¿Qué hizo Abel? Llevó una de las ovejas más gordas que tenía. Pero Caín quizá le lleva los frutos, las cosas menos, que eran de menos agrado. O sea, los rechazos, como dicen, a Dios. Y esto desagradó al Señor. Y como Dios puso el ojo en Abel, pues el hermano siente lo que se llama celo y envidia. Y esto es malo, hermano. Esto es muy malo. Y vemos que esto está en el capítulo 4, si usted quiere puede ir. Dice que Dios pues estaba previendo a Caín, porque ya Dios había visto el corazón de Caín y sabía que Caín se iba a levantar contra su hermano para arremeter contra él. Y lo invita al campo a salir y dice que allá entonces se levantó contra él y lo mata. Y cuando Dios lo llama y le dice que dónde estaba su hermano, y le digo, ¿acaso sería yo guarda de mi hermano? O sea, le dio una mala respuesta a Dios. Ahí vemos la ira que tenía este hombre y el enojo que tenía contra Dios y contra Abel, su hermano. Vemos, hermano, que la ira no te deja razonar, no te deja meditar bien, no te deja hacer las cosas bien. No ve la afrenta que tú estás cometiendo, ni la injusticia que nosotros cometemos muchas veces. Cuando nosotros tenemos ira y se nos va el control, por ejemplo, si usted le da una pela a un hijo suyo y se la da con ira, usted puede agolpear a su hijo, usted puede darle un mal golpe. Y eso, usted tiene que tener el control sobre la ira, el dominio. Porque la ira, todos nosotros los seres humanos somos visitados por la ira. En un tiempo determinado, de cualquier forma, somos todos visitados por la ira. Pero, hermano, nosotros tenemos que tener dominio propio sobre las emociones. Acuerde que esta es una emoción negativa. La ira es una emoción que nos hace a nosotros cometer imprudencias, cometer muchas cosas malas que nos pueden sobrevenir a nosotros. La Biblia nos corrige sobre la ira, porque es un mal tremendo, hermano. Es un mal que hace mucho daño y tenemos que tener mucho cuidado con la ira. Escuche cómo Jesús expresa este asunto. Pero antes de explicar eso, quiero abundar más en la sociedad. Por ejemplo, ¿por qué usted se cree que los esposos matan a las esposas? Es por una ira.
Porque quizá lo hacen por celo, pero se llenan de ira. Usted no puede matar a nadie si usted no es impulsado a la ira. Si alguien, mire, yo escuché que dos personas, eso fue para allá, para Santiago, para los lados de Santiago, se mataron porque iban como a chocar y jalaron pistola a cada uno y se mataron, se entraron a tiro. O sea, no tuvieron control de sus emociones. Y así usted puede ver que hay muchas personas llenas de ira en todo lugar. Hay personas que usted les pasa por el lado y si usted les roza, te dicen de todo. Así es que está el ser humano. ¿Por qué? Porque este es un pecado que te lleva a cometer cosas feas. No te deja razonar, no te deja calcular, no te deja meditar, no te deja hacer absolutamente nada. Si usted tiene problemas de ira, siempre que usted vaya a decir algo que usted crea que lo vaya a sacar de sus cabales, hermanos, respires, cuente hasta 5. Amén. Respire, medite un poco, no se deje arrastrar de la ira. Vamos a ver lo que nos dice Jesús. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Aquí vemos que en el primer mandamiento, la Biblia habla de los 10 mandamientos. Nosotros sabemos que en el libro de Éxodo habla de los 10 mandamientos, creo que es en el capítulo 20. Déjame ver si está. No matará. Y el segundo es no cometerá adulterio. Pero vamos a hablar en la parte aquí, no matará. El Señor, cuando da este mandamiento de que no se debía quitar la vida a nadie, porque el Señor era que otorgaba la vida y nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Por eso, en la antigüedad, cuando alguien mataba a alguien, lo mataba a él. Lo mataban a él, porque era ojo por ojo y diente por diente. Si tú sacabas un ojo, te sacaban un ojo a ti. Si tú cortabas una mano, te cortaban una mano a ti. Si tú cortabas un pie, te cortaban un pie a ti. O sea, que así era la ley. Así era la ley. Y vemos que aquí el Señor está diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Cuáles fueron los antiguos? Aquellos, el pueblo de Dios, a quien se le dio este mandamiento, porque este era el pueblo de Dios, no fue al mundo entero, sino al pueblo de Dios. Ahora bien, ya el mundo, cuando se acercaban al pueblo de Israel o tenían roce con ellos, ya conocían los mandamientos de Jehová. Pero esto fue directamente al pueblo de Israel que se le dio, a ese pueblo, que Dios le dijo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Usted ve, el juicio le sobreviene a una persona cuando la persona mata. Pero mire lo que dice Jesús. Ahora ya en la gracia, que no estábamos nosotros en el tiempo de la ley, aquí dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí está diciendo, hermano, que si uno de nosotros no enojamos, usted ve que somos iracundos, nosotros no enojamos. ¿Cuántas veces no hemos enojado con el prójimo? ¿Cuántas veces hemos puesto cara? Ya usted sabe, le hemos deseado mal a otro. ¿Cuántas veces hemos odiado a personas? ¿Cuántas veces hemos guardado rencor contra otra persona? ¿Cuántas veces, hermano, le hemos hablado con ira a otras personas? La Biblia dice que si nosotros no enojamos con cualquier persona, y no estamos hablando estamos hablando de un enojo de corazón, de un enojo donde tú le deseas mal a esa persona. Cuando tú te airas contra esa persona, que tú quieres hacerle cualquier cosa, lo que sea, para que esa persona, para tú quitarte el enojo que tiene, para tú, ya usted sabe, desahogarte contra ese prójimo cuando nos hace algo, hermano, y todos hemos caído en esto. No podemos decir hipócrita a nosotros que no nos ha pasado eso. A nosotros nos ha pasado eso, hermano, a todos. Aquí no somos ángeles, somos seres humanos pecadores, arrepentidos, que Dios ha ido tratando con nosotros y nos ha ido cambiando poco a poquito. Pero vamos, hemos cometido errores
Y vamos a seguir cometiendo esos errores hasta que Cristo venga. Ahora bien, el Señor quiere que nosotros aprendamos en esta noche de los antiguos, de aquellos que fueron antes que nosotros, y del principio que el Señor nos enseña. Por eso el Señor dice, pero yo os digo, aquí está el Señor haciendo una afirmación de este mandamiento, pero no lo está quitando, porque la gente cree que Cristo vino a quitar la ley. No, Jesús vino a cumplir la ley. Y luego, entonces vino a cambiar algunas cosas o a reforzarla. No a cambiarla como que la está quitando, sino como por ejemplo, antes Dios le permitía cierto privilegio a algunas personas o a los reyes, pero ya no es así. Después que él vino, pero aquí dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera, no está hablando de que específicamente una gente, cualquiera que se enoje contra sus hermanos, y estamos hablando del prójimo, no estamos hablando de un hermano tuyo carnal, ni un hermano en la iglesia, no estamos hablando de ese tipo de hermano, porque quiero que entienda bien lo que quiero decir hoy. No estamos hablando de ese tipo de hermano. Que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Dice que de estos dos mandamientos desciende toda la ley y los profetas. Está diciendo que si nosotros aquí no nos enojamos contra un hermano, contra cualquier persona, y tenemos ese dominio de aprender a dominar las emociones, nos está diciendo que nosotros guardamos toda la ley. Venimos a ser personas casi perfectas. Si nosotros tenemos ese dominio, primeramente amamos a Dios, pero cuando amamos a Dios y no aborrecemos a nadie, sino que el que nos haga algo, pues se lo dejamos al Señor y hasta oramos por esa persona. Señor, mira fulano que me hizo esto, Padre. Hay que tener lo que se llama una convicción de este mandamiento. Hay que tener lo que se llama un amor genuino de parte de Dios para nosotros tener este principio como prioridad en nuestra vida y no ver la falta o el agravio que esa persona no cometió. Porque no duele, sí, no duele. No arde, sí, no arde. No incomoda, sí, no incomoda. Pero la palabra da este mandamiento para probar nuestra obediencia. Este es un mandamiento para probar la obediencia y la tolerancia. No es solamente que el mandamiento lo dice así, sino que es Dios probando áreas en nuestra vida para Él sanar esas áreas que nosotros no tenemos el control de las emociones. Por eso dice el Señor, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, está hablando del prójimo cualquiera, será culpable de juicio. ¿Usted oye lo que está diciendo? Es como si nosotros matáramos a una persona. Es igual, no lo matamos con la mano, ni con el tiro, ni con el palo, ni con el machete, pero lo matamos con el pensamiento y con el corazón y con la malicia que le deseamos a esa persona. Ahí está el pecado, hermano. Ahí está el problema. Y de eso es que Dios no quiere evitar que nosotros, pues, cometamos esa imprudencia. Por eso dice que seremos culpables de juicio. ¿Y cuál es el juicio? El juicio de Dios. No está hablando del juicio de los hombres. Porque los hombres no te van a juzgar si tú odias a una persona. No, te va a juzgar Dios. Pero si tú matas a una persona, te va a juzgar los hombres. Y también el juicio de Dios. Cuando tú matas a alguien, aquí te juzgan los jueces, pero Dios te juzga también. Pero cuando tú odias a alguien que no te juzgan los jueces, te juzga Dios. Así que nosotros tenemos que aprender este principio, hermano, de no enojarnos, porque es que la ira es peligrosa. La ira es perversa. Tenemos nosotros que tratar de alejarnos de este pecado. Por eso habla de Jesús y la ira, hermano, porque la ira es muy, muy mala. Gloria al Señor. Es peligroso nosotros, pues, entregarnos a lo que es la ira o dejarnos llevar de la ira. ¿Está bien? Si nosotros tenemos amor,
nunca vamos a llegar a tener ira. Esto es cuando el hombre tiene amor de verdad. Porque si no tenemos amor, pues la ira nos va a comer. Mire lo que dice el Salmo 137, 37:8 hasta el 20. Dice: desechad la ira y el enojo, no te alteres, que esos empeorará la cosa. Un día todos los malvados serán destruidos, pero si espera en el Señor, heredará la tierra un poco más, y los malvados dejarán de existir. Buscarás, pero no lo hallarás. ¿Usted ve lo que es la ira? O sea, cuando tú actúas con ira, la justicia de Dios jamás va a reflejarse en tu corazón. Por santurrón que nosotros queramos privar, no importa que sea pastor, que sea un miembro, que sea un evangelista, que sea el que sea, esto no va a traer buen resultado. Cuando nosotros obramos en momentos de ira, vamos a cometer errores y no vamos a arrepentir. Y si cometemos algo grande, no vamos a pagar la consecuencia. Yo le conté a ustedes de un muchacho que estaba peleando con otro joven, y llamó al papá que fuera a defender lo que él estaba peleando. Y fue con una pistola y con una escopeta. El que estaba peleando con el hijo de él, cuando lo vio, que vino este hombre armado, también otro loco lleno de ira, le fue encima, y el señor, pues para defenderse, ya usted sabe, le entró a tiro y lo mató. Mire, la imprudencia del que le fue arriba al papá del muchacho con el que él estaba peleando fue un imprudente, y mire lo que le costó la vida. El otro le costó su libertad. Y ahora tiene el título de un asesino, tiene a esa familia de enemigos y perdió su libertad. Y ya usted sabe. Y ese hijo que llamó a ese padre por no tener control también de sus emociones, mire dónde hizo que su papá cayera. ¿Usted ve lo que es la ira? La ira es lo peor. Nosotros debiéramos de trabajar mucho con la ira. Debiéramos trabajar más con esto, porque esto es peligroso. Muy peligroso, y nos puede hacer mucho daño a nosotros y cometer errores irreparables. Tenemos que tener mucho cuenta, hermano, con esto. Gloria al Señor. Por eso Jesús nos advierte sobre esta cosa. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno. Aquí está diciendo, hermano, la palabra, que si nosotros le llamamos necio a un hermano, pues lo hacemos. ¿Cómo usted se cree que viene esto? Esto viene a través de una ira, en nosotros llamarle así. ¿O usted cree que viene de otra manera? Viene a través de una ira. Nosotros no podemos llamarle necio a un hermano, porque la palabra cuando llama necio, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Aquí dice la palabra en Proverbio 29:11, dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Cuando la palabra le llama necio a alguien, le está diciendo un descontrolado, una persona que es rebelde, una persona que se parece al diablo. Por eso nosotros no debemos de llamarle necios a nadie. Ahora, cuando la palabra refiere necio, ya está diciendo de una persona que ya no tiene solución. El diablo no tiene solución. El diablo no tiene remedio. Por eso tú jamás le debes de llamar fatuo, que es lo mismo que necio, a una persona. No se puede. Porque tú lo estás poniendo de migrante. Lo estás poniendo por el piso. Está diciendo que eso es una persona que no cree ni en Dios. Y que es un rebelde y que no acepta nada de lo que es justo ni bueno. O sea, tú lo estás sentenciando, lo estás condenando y lo estás matando. Por eso no debemos de llamarle necio absolutamente a nadie. Hermano, y esto se hace todo con la ira. Acuérdese que la Biblia dice que por cada palabra ociosa que salga de nuestros labios seremos juzgados, y vamos a dar cuenta por cada una de ellas.
por la mínima cosa que nosotros hayamos desembocado, sea bueno, sea malo, en lo que hayamos abundado, en lo que hayamos aconsejado, en lo que hayamos dicho, hermano, vamos a dar cuenta por cada una de ellas. Si nosotros somos sabios, no vamos a alejar del mal. Si somos entendidos, vamos a alejarnos cada día más de las cosas que nos dañan. Entonces la ira es un problema. No debemos nosotros de dejarnos manejar de la ira, porque es peligrosa. Usted sabe, la gente que hay hoy en la cárcel, a 30 años, a 20, a cadena perpetua, por una ira, por no refrenarse, por no saber pararse y pensar un poquito. Mire, una vez andaba yo regando tratado para allá, para Manhattan, y vino un tipo endemoniado, me miró, se me paró en el frente y yo cargaba todos los tratados en la mano y le dio un bofetón a esos tratados que me lo tiró por todos lados. Mire, eso estaba lleno de gente, eso fue un desastre. Y yo lo miré y le dije, Dios te bendiga, Cristo te ama. Y empecé a recoger mi tratado. Pam, 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 pam. Digo, si el diablo cree que va a dejar, que va a quedar, se me quede ridículo si está, dije yo, he equivocado. Hermano, y si yo hubiera sido un loco y le meto un trompón a ese hombre ahí, ¿usted se imagina lo que había pasado? Pues hay gente que no lo piensan 2 veces. Entonces tenemos nosotros que tener un carácter real. Dice la Biblia que nos portemos varonilmente y que seamos dueños de nosotros mismos. Si tú no eres dueño de tus emociones, entonces el diablo lo va a hacer. Si tú no eres dueño de tus sentimientos, entonces el diablo lo va a hacer. Si tú no eres dueño y tienes dominio de ti, entonces Satanás va a ser el dueño. Y si Satanás es el dueño de esas cosas, entonces le va a pertenecer todo de nosotros. Hermano, esto es así. Esto es así. Vamos a crear conciencia. Vamos nosotros a tener control. Hay que ser pacificadores. Si usted ve a alguien que se quiere meter en un problema, trate de llevar la paz, trate de mediar, de que no haya ese conflicto. No haga como muchos que empiezan a enchinchar, que empiezan a abundar sobre lo que el otro te está diciendo. Si a mí me está diciendo algo, alguien mal de una persona, y yo considero que ese comentario que me está haciendo es un comentario de odio, es un comentario malo, es un comentario para darle fuerza a los malos sentimientos que tiene esa persona, entonces yo soy peor que él. Nosotros no debemos de prestar para eso. Al contrario, nosotros debemos de dar el consejo. Nosotros debemos de ser esa persona que lleve a esa persona a una reflexión, hacer lo que sea vuelto atrás esos pensamientos negativos. Porque la Biblia dice que si nosotros hacemos eso, cuando un pecador está haciendo algo malo y lo hacemos reflexionar, dice que nosotros vamos a hacer que esa persona vuelva a la salvación y vamos a cubrir mucho pecado en esa persona. Para eso Dios nos llamó, para eso es que nosotros somos elegidos por el Señor. Tenemos que tener un control absoluto, hermano, de las emociones negativas. Bendito sea el eterno Dios. Así que vamos a tener mucha cuenta, hermano, porque nosotros no podemos decir palabras que dañen a otra persona. Porque acuérdate, esa persona es creado a la imagen y semejanza de Dios. Si alguien es creado a imagen y semejanza de Dios, es importante. Es importante. Ahora, los demonios no son importantes. El diablo no es importante. ¿Por qué? Porque ellos son seres ya que están sentenciados para perdición perpetua y son enemigos de Dios y enemigos de la iglesia y enemigos de nosotros. Que mientras sea un humano que te ofenda, mientras sea un humano que cometa un error contra ti, debe de haber solución. Siempre. Reconciliación. O si no, esa persona no quiere reconciliarse contigo, pero tú en tu corazón sí estás reconciliado con él y con Dios. No podemos nosotros, hermano, pues ser como los demonios que están llenos de ira y de odio. Bendito sea el Señor.
Así que vamos a tomar este consejo de la palabra de Dios, de no llamarle a nadie necio. A su hermano será culpable, dice, será culpable. Está hablando de sentencia aquí. Dice, ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si nosotros le decimos fatuo, le estamos diciendo a una persona que esta persona ni en Dios cree. Ya usted sabe. O sea, no debemos, porque quedamos expuestos a la llama del infierno. Está diciendo que esto nos va a llevar a la condenación. Es lo que nos está diciendo, no está diciendo otra cosa. Y nosotros sabemos, pues, lo que habla la Biblia sobre lo que es el infierno, hermano. Debemos de tener nosotros más prudencia. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está hablando de la muerte del alma, porque hay una muerte física, que es la primera muerte, la del cuerpo, pero hay una muerte segunda, que es la muerte del alma. Entonces, aunque aquí no resalta el pecado de la ira, no lo resalta, simplemente se lo leí para que usted sepa lo que es el infierno. Dice al lago que arde con fuego y azufre. Dice que es la muerte segunda. Hermano, es para que nos corrijamos. De no llamarle necio a nadie, de no airarnos, de cometer errores contra otra persona. Un error fatal. Mire lo que hizo una madre en Santo Domingo. Le mocha el cuello a su hija de 7 años. Por una ira. Una ira llevó a esta mujer a cometer esta barbaridad. A cometer este homicidio, infanticidio, no sé cómo que le llaman por ahí. Pero fue a su propia hija. Mire lo que hizo un padre. Va y denuncia a su hijo a la policía, diciendo que vayan y que lo maten porque él ya no lo soporta, ya no lo aguanta, lleno de ira, de impotencia este hombre, de enojo. A su propio hijo, vayan, mátenme lo que yo no lo quiero, ya ese me tiene cansado, ya no lo aguanto. Usted se imagina las cosas que están pasando, cómo el diablo ha dominado la mente y los corazones de los seres humanos por no tener control. Hermano, esto es increíble. Bendito Dios. Es algo tremendo. Mire, aquí dice, por tanto, si trae tus ofrendas al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar y antes reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí vemos que Dios, como Dios dice que nosotros debemos de amarnos como a sí mismo, entonces el Señor dice, yo no recibo una ofrenda de alguien que tenga un resentimiento contra otro que también es su prójimo y que también yo lo creé y que también fue hecho a imagen y semejanza mío. Yo esa ofrenda no la quiero. ¿Por qué? Porque es una ofrenda contaminada. Contaminada de un corazón que es perverso, de un corazón que no es perdonador, de un corazón que no es tolerante, de un corazón que se deja manejar de las emociones y de los sentimientos negativos. Y si se deja manejar de los sentimientos negativos, pertenece al otro. Entonces ya Dios no recibe esa ofrenda. Dios no la recibe. Por eso dice que la deje allí. Vete, reconcíliate. Reconcíliate primero con el hermano para entonces yo recibir. Mire, Dios es tan delicado. Déjeme decirle algo. Le voy a contar algo como testimonio. Por aquí hay un señor que él es cristiano también, pero tiene, este señor, no voy a hablar mal, sino le voy a decir, sino del carácter de él. Cuando él no se pone de acuerdo con una persona, pues ya usted sabe, o sea, nunca él entra en razón sobre algunas cosas. Sabe que hay personas así, y mayormente cuando ya tienen cierta edad, que no entran en razón. Y una vez me ofendió y me dijo muchísimas cosas,
Y yo determiné yo dije, bueno, Señor, no le tengo rencor a fulano, pero ya no quiero hablar más con él porque siempre hay conflicto y no quiero ya eso, pero tú sabes, Señor, que no tengo rencor por él. Y empecé a orar por él para que Dios vea que yo no tengo nada con él. Hermano, eso no fue suficiente. El Señor me corrigió y me decía en sueño, vete, habla con él. Vete, habla con él. Y yo, Señor, pero que yo no tengo nada con él en el corazón. Y no quería, porque yo sabía que iba a volver a lo mismo. No quería discutir con él. Pero el Señor, yo le dispuse algo en la mente al Señor. Digo, si me sueño así, si es porque tú quieres que vaya y hable con él. Hermano, y así mismo me soñé, tal y como el Señor me lo presentó, así mismo, y al otro día fui y hice lo mismo y estaba el Señor en el mismo lugar que el Señor me mostró el sueño. Fui y lo saludé, varón, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Mire, varón, discúlpeme, esto y esto. Así mismo le dije, no, usted sabe, ahí nos perdonamos, él también, parece como que Dios estaba tratando con él también, y él también ahí, y ya usted sabe, y ahí quedó todo, y jamás hemos vuelto a discutir. Ahora él me saluda, yo lo saludo, varón, ¿cómo está? Dios le bendiga, todos los días. Hermano, qué lindo que nosotros nos dejamos guiar de Dios, y no guardamos resentimiento, y no dejamos envolver. ¿Te ves? Porque Dios no va a recibir ni la alabanza tuya. Dios no va a recibir nada de tuyo, ni mío, ni de nadie, si tenemos problema con alguien. Hay gente que le cuesta pedir perdón. Hay gente que le cuesta decir lo siento. Hay gente que tiene una ira metida en su alma tan grande, que ni ellos mismos se perdonan. Y Dios hace tiempo que lo perdonó. ¿Usted se imagina? Eso es algo increíble. Entonces, ¿hasta dónde es que nos vamos a dejar confundirle el diablo? No podemos, hermanos, dejarnos confundir del enemigo. Tenemos que ser personas más entendidas por la palabra. Así que, ya usted sabe que Dios no recibe nada si tenemos algo contra alguien. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que esté con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y será echado a la cárcel. Y de cierto os digo que no saldrá de allí hasta que pague el último centavo. Mire, usted sabe la persona que se buscan problemas con la justicia por no ponerse de acuerdo, por no entrar en razón. Si tenemos un problema con alguien, hermano, antes de ir a una justicia, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a hablar con esa persona. Ahora, si usted ve que es inevitable, que esa persona no quiere, bueno, pues ya no queda otro remedio, si es que lo requiere así. Usted ve. Pero nosotros debemos de tratar por todos los medios de no llegar a esos lugares. Bendito sea el Señor. Hermano, vamos a tener un poquito más de conciencia, vamos a aprender un poco más de lo que Jesús nos enseña hoy. Vamos a comprenderlo un poco más al Señor Jesús. Vamos a pedirle que nos aleje la ira, que nos dé dominio propio, que nos enseñe a ser como Él era, manso y humilde. Porque esto es una falta de mansedumbre en nuestros corazones y en nuestro ser. Cuando aprendamos a ser manso, la ira no nos va a dominar. Jamás la ira nos va a dominar. Pero es que somos rebeldes, que somos iracundos, que somos, hermano, impetuosos, tenemos violencia, somos sanguíneos. Y eso está mal. Debemos aprender de Jesús, que se movía en la quietud, en la serenidad, en la paciencia, en la humildad, en la clemencia, en la misericordia, en la paz. Ahí se movía Jesús. También nosotros tenemos que aprender de Él. Yo creo que Jesús nos ha enseñado bastante en esta noche para nosotros, hermano, tener un norte a seguir y un modelo, hermano, que se llama nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Así que Dios me le bendiga, mis santos hermanos. Dios me le guarde en esta noche maravillosa y hasta aquí esta parte, y Dios me lo proteja siempre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, amén.
Santo Dios.